Estamos en la serie de Marcos, el rey que se hizo siervo. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 12 en adelante. Voy a tratar de terminar todo el capítulo, hermanos. Estamos siguiendo una serie expositiva, verso a verso, compartiendo la palabra de Dios, un versículo a la vez. ¿Ya todos lo tienen? Marcos capítulo 11, versículo 12. ¿Sí? Ok. La maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en este lugar. Ya te hemos cantado, ya te hemos adorado, Señor. Hemos ofrendado de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Hemos puesto en tus manos cada una de las necesidades. Pero ahora, Señor Jesucristo, queremos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor Jesús, que ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Que en este día, mi hermano, que venga sediento de tu Espíritu Santo, pueda ser lleno, saturado de tu presencia, Señor, que tu palabra pueda alimentar su espíritu, bendito Dios, para que tú nos guíes, Señor, a un buen caminar, para que tu Padre Santo te manifiestes en nuestras vidas, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, que ates al hombre fuerte de nuestras vidas y que tú reines en nuestro corazón, para honra y gloria de tu nombre, bendito Dios. Amén y amén. Hermanos, nosotros podemos ver a lo largo de esta serie del Evangelio de Marcos cómo el Señor Jesucristo va caminando hacia la cruz. Conforme nosotros vamos avanzando, nos vamos dando cuenta cuál era el propósito del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Hemos podido ver cómo Él fue llamado a una posición específica, el cual era anunciar el reino de Dios en todos nosotros. Un reino que es diferente a este mundo. A Él es el mismo rey que ha sido diferente, un rey que ha dejado su trono. Nosotros cantamos acerca de que Dios está sentado en el trono, pero déjame decirte que Él dejó su trono para reinar en nuestro corazón y no se impuso a la fuerza, sino que entró a nuestras vidas, cautivando nuestro corazón, enamorándonos de Él a la buena manera. Él no se impuso como las religiones del Medio Oriente, que es una religión que se impone a la fuerza. Él entró a nuestras vidas con amor. Él entró a nuestras vidas ofreciéndose a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Él no se impone a la fuerza de nuestras vidas. Él llega para que nosotros voluntariamente nos arrepintamos de corazón, abramos las puertas de nuestras vidas para que Él se conforme, se complemente en nuestras vidas conforme a su palabra. Así es que nosotros podemos ver cuál era la verdadera autoridad de Jesús. No era un líder que solamente como un dictador. Él era quien contenía en sí mismo la verdadera autoridad. Viendo de lejos, dice que vio una higuera. Una higuera es un árbol de higos, una mata de higos que tenía hojas. O a ver si tal vez hallaba algo. Hermanos, esto nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo 100% Dios, también era 100% hombre. Él experimentó hambre, Él experimentó cansancio, Él experimentó el calor, incluso una vez Él lloró. Y nos muestra la palabra de Dios que Él fue a ver esa higuera para ver si tenía hojas, para ver si hallaba algo. Y esta higuera estaba muy frondosa, tenía hojas a la vista y aparentemente tenía fruto, pero Él se llevó una sorpresa al llegar a ver esta higuera. Esencialmente, hermanos, el árbol era una imagen de una publicidad falsa. ¿Tú has visto esos comerciales que te anuncian una publicidad falsa? Tal vez hayas visto esas pastillas milagrosas que si te las tomas a las 2 o 3 semanas ya vas a estar delgadito y finito. Eso es publicidad falsa, hermanos. Hay mucha publicidad
falsa. Y esta higuera estaba demostrando una aparente publicidad. Ella aparentaba, conforme como estaba, con llena de hojas, aparentaba tener fruto, pero no lo tenía. Teniendo hojas, pero sin higos. Pero ordinariamente este no era el caso con estas higueras. Se esperaba que estas higueras de ese tiempo brotaban una especie de breva, que no era higo, pero era una especie de breva comestible que pudiera alimentar a Jesús en ese tiempo, pero no las tenía. No tenía hojas, pues no era tiempo de higos, dice el texto. No era que la higuera no tuviera higos, porque no se suponía que debería tenerlos. El problema era que tenía hojas, pero no tenía higos. Las hojas decían, aquí hay higos, pero no lo tenían, hermano. Hay veces, muchas de las veces nosotros nos vamos a enfrentar a realmente demostrar el fruto. Hay veces que decimos, yo soy apostólico, bautizado en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38, he hablado en lenguas, he asistido a la iglesia, nunca me he perdido un servicio, pero no tengo fruto. Paz de Cristo, hermanos. Esta higuera comunicaba eso. Esta higuera estaba muy frondosa, estaba muy bonita, pero no tenía lo que se suponía tener. Y entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús se enojó. El árbol fue maldecido por su pretensión de tener hojas, no por su falta de fruto. Si no hubiera tenido fruto, si no hubiera tenido hojas, Jesús no lo hubiese maldecido. Pero Jesús la maldijo para enseñarnos algo, hermanos. Como Israel en los días de Jesús tenía la apariencia externa. Ellos presentaban una religión organizada. Tenían un montón de fiestas durante el año y todavía las tienen. Tenían un enorme templo en los cuales ellos se gloriaban y decían, mira el templo, mira las columnas, mira el altar, mira los sacerdotes, mira la religión estructurada que tenemos, pero no había fruto. Hermanos, en estos tiempos hay grandes explanadas, grandes auditorios que no hace falta nada. Me decía mi esposa de un lugar que está allá rumbo al norte, por el 50, por Rocklin, por allá, no sé ni dónde queda, que es tan enorme el lugar que es casi una calle entera que se reúne la gente ahí cada fin de semana. Y esa iglesia tiene ministerio de español, iglesia exclusivamente para el ministerio en español, tiene escuela, tiene preescolar, tiene primaria, tiene secundaria, tiene el auditorio general que es para todos, tiene hasta un gimnasio. Hay que ir ahí, ¿no? Ahí debe de estar bien. Hermanos, esto es tipo y figura de lo que pasaba en Jerusalén en ese tiempo. Los judíos se mofaban de tener un gran templo, una gran religión, pero esa religión no producía frutos. Entonces Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto. Se encontraba muy frondosa, se encontraba muy bonita a la vista, pero no existía fruto en ella. Esta ilustración, hermanos, Jesús advirtió a Israel y a nosotros también del desagrado de parte de Dios cuando tenemos la apariencia de llevar fruto, pero sin tener fruto en sí. Dios no se agrada cuando su pueblo lleva únicamente hojas, pero no fruto. Si nosotros queremos agradar a Dios, hermanos, tenemos que producir fruto. En todas las obras del ministerio de Jesús, este es el único milagro destructivo. Pareciera que aquí Jesús sorprendió incluso a los apóstoles, porque en los milagros que él hacía, él sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, hacía grandes cosas, multiplicaba los alimentos, pero en esta ocasión, con su palabra,
destruyó. Paz de Cristo. No estoy enojado, hermano, pero tengo que hacer un énfasis para meternos a la historia que estamos predicando el día de hoy. El Antiguo Testamento está lleno de milagros de destrucción y juicio, pero Jesús nos mostró de una manera más perfecta la naturaleza de Dios. Él nos mostró que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, Dios te ama, Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Él es un juez justo, hermano, que no va a pasar por alto la iniquidad del impío. El alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. Y en esos lugares que te comento, no existe esa palabra. No existe pecado, no existe santidad, no existe negarse a sí mismo. Hay cultos y predicaciones de 20 minutos, gloria a Dios, vámonos ahí, hermano. Ahí terminan rápido. Y después nos vamos a tomar un cafecito a la cafetería. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Esa era la condición actual de Israel en ese tiempo, hermanos. Pero déjame decirte que la iglesia del siglo XXI, del 2021, tiene mucho que ver con esta palabra. Hemos sido llamados a no solamente vernos bien por fuera, sino a verdaderamente llevar fruto. El Señor demanda de nosotros fruto. Versículo 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y el versículo 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Mi esposa, en la mañana, ya te voy a balconear, Dios le bendiga. se levantó y me dijo: tuve un sueño muy feo. ¿Tanto así? Yo tal vez fue lo que nos comimos ayer. Llegamos con hambre del área de Santa Rosa, fuimos a cenar, y tal vez fue eso. Pero me llamó mucho la atención al elaborar este sermón, que el sueño que ella tuvo tenía mucho parecido con la reacción que tuvieron los religiosos con Jesús en ese tiempo. Los textos que hemos leído dice que Jesús entró a Jerusalén y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Mi esposa me decía: soñé que había sido a un lugar que ustedes conocen y que no sé a qué había sido, pero que había sido con otros dos. Digo: ¿y quién era? No sé, pero yo siento que me imagino quiénes son esos dos. Y que pasaba algo, que los líderes de ese lugar se enojaban tanto contigo. Yo no sé qué haría para que se enojaran tanto conmigo. Gracias a Dios no procuraban matarme como a Jesús. ¿Quién sabe, verdad? Pero decía: soñé que te sacaban esposado de ese lugar, que te llevaba la policía de ese lugar, y que tú, lejos de estar triste, enojado y reclamándoles, que tenías como una sonrisa media cínica, algo así me dijiste, ¿verdad? Como diciéndole a los hermanos que me habían acompañado: al rato nos vemos. Hermanos, esto no se compara para nada. La reacción que tuvo, la acción que había hecho Jesús ese día en el templo.
Jesús había volcado las mesas de los cambistas. Jesús se enojó. Dice que hizo azote de cuerdas. Volteó las mesas. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. El área del templo estaba lleno de acaparadores, hermanos. Había un gran comercio, parecía un tianguis ahí. Ellos trabajaban en cooperación con los sacerdotes y robaban a los peregrinos que iban de diferentes partes del mundo antiguo a visitar ese lugar, a las fiestas que se celebraban en ese templo. Y entonces los peregrinos los forzaban a comprar animales para el sacrificio y cambiaban las monedas que ellos traían a la moneda que se manejaba en Israel a precios muy altos. Y una vez fui a Tijuana y quise cambiar dólares. Me lo pagaron bien barato. Me robaron. Eso se hacía, hermanos. Y los hombres que se dedicaban a hacer comercio en las puertas del templo, ellos que estaban congeniados con los líderes religiosos de ese tiempo, era un negocio que estaban haciendo con la fe de la gente. Cada hombre judío debía pagar un impuesto de templo anual, una cantidad equivalente a 2 días de paga debía de ser pagado en la moneda del templo. Y los cambistas de dinero hacían un intercambio para el dinero del templo con un interés muy alto. Entonces esto molestó a Jesús. Entonces esta fue la razón por la que Jesús hizo lo que hizo y dice que no dejaba entrar a nadie de ellos. Ojalá que no se haga realidad eso. Pero ¿qué si llegaba a pasar, hermanos? Él les dijo que ese lugar se había convertido en una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones es un lugar donde los ladrones se asociaban y se escondían para planear sus robos. Es una condición lamentable y vergonzosa cuando la casa de Dios se convierte en un lugar en donde los pecadores, sin arrepentirse, hacen ese tipo de cosas, se convierten en pecadores activos y se pueden asociar con la religión organizada. El Señor estaba citando 2 versículos del Antiguo Testamento en este preciso momento. Uno está en Isaías 56, quiero invitarte a que vayas. Isaías 56. El Señor no solamente estaba actuando conforme al enojo que él sentía por ver la casa de Dios convertida en una cueva de ladrones, sino que estaba citando la misma palabra que el Espíritu Santo inspiró. Isaías 56, 7 dice: y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso no estaba pasando en Israel en ese tiempo, no porque la gente no quería ir a ofrecer sus sacrificios, sino porque los líderes religiosos, junto con los que hacían negocio, les impedían a la gente a llegar a ofrecer su sacrificio de adoración a nuestro Señor. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones así, donde los líderes religiosos van a oprimir al pueblo en una adoración libre, en una adoración espontánea. Les van a decir: así no se hace. Pero déjame decirte, hermano, que el Señor nos trajo a libertad. El Señor libertó a los cautivos. Ya no somos parte de la religión organizada, ahora somos parte del pueblo de Dios. Y el siguiente versículo está en Jeremías 7, allá adelantito. Versículo 11. Y dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Pregunta. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. El mismo Señor se estaba dando cuenta de que esa palabra se estaba cumpliendo en ese momento.
Entonces, hermanos, el Señor, después de maldecir la higuera, va directamente a poner en obra la enseñanza que les dio a los discípulos por medio de la maldición de esa higuera. Porque en realidad el Señor está maldiciendo a una religión sin fruto. En realidad eso se trataba de la maldición de una religión que no da fruto. Una religión que estaba muy bonita, muy frondosa, llena de leyes, llena de preceptos, llena de sacrificios, llena de servicios religiosos, pero sin fruto. Y es que en el plan original de Dios, hermanos, no era que Israel fuera un pueblo exclusivista donde solamente ellos obtendrían la salvación para sus almas, sino que la palabra de Dios nos muestra que la casa de oración sería casa de oración, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Para todas las naciones del mundo entero, mi hermano. Dice, vamos allá a Marcos de nuevo, capítulo 11, versículo 20. ¿Qué pasó al regresar a ver la higuera maldecida? Los discípulos se sorprendieron. Los discípulos pudieron ver cómo ese milagro, ¿verdad? A la inversa, de alguna manera, fue instantáneo, por así decirlo. Versículo 20 al 24 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús y les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El Señor les dijo: tened fe en Dios. Cuando nosotros llegamos a esta parte, digo, bueno, estábamos hablando de que la higuera ya se había secado. ¿Por qué el Señor les contestó de esta manera? ¿Por qué el Señor les dijo: tengan fe en Dios? Jesús explicó este milagro, hermanos. Jesús se tomó el tiempo para enseñarle a sus discípulos acerca de este milagro. Era en realidad el resultado de una oración hecha con fe. Y el ánimo de sus discípulos maravillados que tuvieran, Él animó a sus discípulos, para que ellos tuvieran este tipo de fe, confiando en que Dios también les podría escuchar. En Dios, Jesús lo puso en claro en la oración. Debe de ser ofrecida con fe. Y la fe debe de estar en Dios. No solamente basta con tener fe. Es necesario tener fe en Dios. Es confianza, es esperanza, es dependencia 100% del Señor. Es confiar que Él lo hará. Es confiar que si Él lo prometió, Él lo va a hacer a su tiempo. Y entonces les dice: cualquiera que dijera a este monte: quítate. El monte era una manera de hablar. Era una manera de hablar que se usaba en ese tiempo, una manera de hablar popular en ese tiempo para un problema que a lo mejor no tenía solución. Jesús dijo que mientras nosotros creemos, Dios superaría cualquier obstáculo. Y eso lo hemos visto nosotros, hermanos. Que si nosotros creemos en el Señor con todo nuestro corazón y oramos conforme a su voluntad, Él lo hará. La frase acerca de remover montañas era una frase judía muy común. Era una frase regular que servía para liberarse de dificultades.
Tampoco, hermanos, debemos interpretar como que si oras lo suficiente fuerte, en realidad vas a mover montañas. Se trata de un sentido más espiritual. Este tipo de fe, hermanos, no es fe en Dios. Este tipo de fe más bien es fe en la fe. Así es que no se trata de eso, hermanos. Tal vez las montañas eran impedimentos que ellos podían experimentar para creer ciegamente en Dios. Y nosotros tenemos que derribar todo obstáculo para creer completamente en Dios, como un niño. ¿Saben que los niños cuando están pequeñitos, ellos se creen todo lo que les dices? Yo tengo un tío que me contaba unas historias y todo lo que mi tío me decía, yo se lo creía, hermano. Nosotros hay veces que necesitamos hacernos como los niños, creerle al Señor de esa manera. Creer como con la inocencia de un niño. Entonces el Señor les dice un secreto muy importante que nosotros debemos de manejar cuando oramos: la oración y el perdón. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dijo el Señor: si tienen algo contra alguno. La falta de fe, hermanos, no es el único obstáculo para que una oración sea efectiva. Es necesario que nosotros perdonemos. Es necesario que nosotros pidamos perdón. Aunque te hayan ofendido, aunque tú seas el lastimado, aunque tú seas el que recibió toda la culpa o recibió todo el castigo, tú debes de ir a pedir perdón. Y tal vez hay veces que vas a tener que decir: te perdono o te pido perdón por lo que me hiciste. Pero perdonar de corazón, hermanos. Cuando estéis orando, dijo el Señor, si tienen algo contra alguno, esto significa que debemos de poner las cosas en orden primero. Antes de ir a orar y ofrecerles oraciones a Dios que quieran llamar su atención, si nos acordamos que tenemos algo contra alguno, tenemos que ir con ese alguno a pedirle perdón. Una vez, ya lo he contado, pero siempre lo uso para hablar de esto. Tenía algo contra un hermano. La otra vez vino aquí y se lo dije delante de ustedes. Llegué a la iglesia yo y le dije: Señor, te encargo a ese hermano. Todavía no empezaba el culto. Y digo: ay, Señor, tú sabes que a veces a mí me cuesta trabajo. ¿Y qué cree que pasó, hermano? No pasaron ni 2 minutos. Estaba yo en el altar orando. Llega ese hermano y se pone a un lado de mí a orar también. La respuesta fue inmediata. Le dije: Señor, ya entendí. A buen entendedor, pocas palabras. El Señor me está diciendo: perdónalo. Hermanos, si el Señor perdonó lo imperdonable en nosotros, porque nuestro pecado, nuestra enemistad que teníamos con Dios, nadie la podría perdonar más que Él. Si el Señor perdonó lo imperdonable, ¿por qué no perdonas lo que sí es perdonable? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sí se entendió? ¿O lo digo más fuerte? Entonces el Señor les estaba enseñando esta verdad. Debemos de hacer lo mismo, hermanos. Como Pablo ordenó en Romanos 12:18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los que te caen bien, con los que te saludan cuando vas a la iglesia, con todos los hombres, hermanos. Y aquí los hombres también son las mujeres. Para que no vayan a decir: no, hermano, ahí no decía las mujeres, y así es que pues no, hermano, con todos los hombres. A lo que nos lleva, hermanos, a una última pregunta que le hicieron a estos hombres a Jesús. Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron
a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ella había tenido un altercado primero con la higuera, maldijo la higuera se secó. Entonces va hacia el templo, tiene un altercado con los cambistas, ¿verdad? Hizo lo que hizo ahí en el templo. Entonces los líderes religiosos, dice que volvieron a él entonces, andando por el templo, vinieron a él y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos estaban enojados, hermanos. Imagínense, Jesús les fue a poner fin a su negocito que tenían. Y obviamente que estaban enojados, porque eso iba a generar una pérdida de ganancias, eso iba a generar un conflicto entre la gente, porque la gente que estaba viendo lo que Jesús hacía, se maravillaban de su doctrina. Eso hacía que la gente que estaba presenciando eso abriera sus ojos y se dieran cuenta que lo que pasaba en el templo no estaba bien. ¿Verdad que sí conviene predicar verso a verso porque nos abre el panorama? Gloria a Dios, gracias. Entonces el Señor les dice en el versículo 29, Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. ¿Cómo me encanta esa escena? Yo también les voy a hacer una pregunta antes de contestarles. Y respóndame, dice, y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Versículo 30 dice: el bautismo de Juan, y ahí ya nos vamos a meter en doctrina, hermano, ¿era del cielo o era de los hombres? A ver, respóndanme. Imagínense, hermano, Jesús frente a todos los líderes religiosos, entre los menos del templo, les dijo: a ver, respóndanme lo que les estoy preguntando. Versículo 31 dice: entonces ellos discutían entre sí, no se ponían de acuerdo, hermanos. Discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Verdad? Una pregunta que era perder por cualquier lado que le miraras. ¿Por qué no le creísteis? Versículo 32 dice: y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que el Señor, saliendo de la situación como solamente Él lo pudo haber hecho, dice que respondió en el versículo 33. Así que respondió y dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo: pues ¿saben qué? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Gloria a Dios. Cuando Jesús le pidió que le respondieran la pregunta, hermanos, en cuanto a Juan el Bautista, Él no estaba evadiendo la pregunta que le hicieron. A mí me encanta evadir preguntas a veces. Y me salgo porque no quiero muchas veces entrar en detalles, en discusiones que sé que no van a llevar a ningún lado. Y el hermano Ricardo ya sabe cómo soy. Él no estaba evadiendo esa pregunta, hermanos. Si Juan en verdad era de Dios, entonces él tenía la razón en cuanto a Jesús. Y Jesús era, por lo tanto, el Mesías. Si es que si ellos decían eso, estaban confirmando y aceptando que Jesús era el Mesías. Y si ellos decían que Jesús era el Mesías, pues entonces lo que estaban tramando para matarle no tenía sentido. Se estaban exponiendo a sí mismos a la verdad enfrente de sus ojos, pero no vieron y no lo creyeron. Lo vieron, se dieron cuenta y no lo aceptaron. ¿Cuántas veces nosotros estamos expuestos a la verdad de Dios y no lo queremos creer, hermano?
No es que ellos no tenían las suficientes pruebas, no es que ellos no tenían la suficiente evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, es que habían decidido, determinado no creer en Él. Y es que hay veces que nosotros, no con nuestras palabras, pero sí con nuestros actos, determinamos decirle al Señor, no quiero creer en ti, Señor. Estoy demasiado ocupado como para creer en ti. Tengo tantas cosas como para creer en ti, Señor. No sabemos la respuesta de los líderes religiosos a la pregunta de Jesús, pero la pregunta de Jesús expuso el hecho de que estos hombres no eran unos buscadores sinceros de la verdad. A esto les importaba más el hecho de ganar puntos retóricos en un debate. A ellos les encantaba ganar debates teológicos y religiosos y de engrandar a las multitudes en el saber de la verdad. Y es que cuando nosotros nos estamos exponiendo a la verdad de Dios, hermanos, nos quedamos sin argumentos. En estos tiempos existe tanta gente que ha decidido no creerle a Dios. Que presentan argumentos. Un filósofo muy famoso que se apellida Nietzsche escribió un libro que dijo: Dios está muerto. Déjame decirte, hermanos, Nietzsche está muerto y mi Señor sigue siendo Dios y mi Señor sigue estando vivo. El Señor es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él hace lo que a Él le place y como a Él le place. Él tiene el poder absoluto en el cielo y en la tierra. Nos los demostró, hermanos. Nos lo demostró obrando milagros portentosos. Nos lo demostró teniendo autoridad aún sobre una higuera. Y nos lo sigue demostrando derramando su espíritu en cada servicio cuando nosotros nos reunimos en su nombre. Él posee la autoridad y el derecho, el poder de actuar con poder. Por último, quiero invitarte que te pongas de pie y hablas conmigo tu Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, 9. Voy a invitar a los muchachos que ya vayan pasando, por favor. Filipenses 2, 9. Dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mateo 28, 18 dice: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, hermanos, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Bautícenlos, enséñenlos, prepárenlos, pónganlos al servicio de la misión. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él ya nos dio la autoridad. Él es la verdadera autoridad. Hay muchas autoridades que gobiernan este mundo, pero Él es la suprema autoridad que debe de gobernar nuestras vidas, nuestra existencia, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si tu lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, no solamente estás declarando una frase bien bonita, le estás diciendo a ti mismo y al enemigo de nuestras almas que Él ya no es el Señor, que ahora tienes un rey que gobierna tu vida, que ya no eres dueño de ti mismo, que ahora te debes a tu Señor, que se dio en la cruz por amor a ti, que derramó toda su sangre para perdonar tus pecados y vivir en libertad. Mi hermano, ya no te detengas, ya no te entretengas, entrega tu vida a Cristo hoy. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.
Alabado eres. ¿O tomaremos la actitud de los religiosos? Gloria, Señor. ¿O nos esperaremos Poderoso eres. al que el Señor venga y nos encuentre bien bonitos, Gracias. bien vestidos por fuera, bien arregladitos, frondosos, como un árbol que tiene bastantes ramas, pero sin fruto? Aleluya. Alabado sea. Poderoso eres. ¿Sabes, hermano, que separados de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer? Amén, amén, amén. Gracias. Y separados de Él no podemos producir fruto por nosotros mismos. Así es, amén. Yo no puedo convencerte. Intento a veces. Gloria a Dios. Pero el único que se encarga de convencerte a ti es el Señor. Así